Bueno, pues siendo las 2:30 en Guatemala, no sé si se me escucha bien y si me pueden hacer una señal con el dedo. Sí, bien, perfecto. Pues muchas gracias a todos por asistir a esta presentación. Yo creo que estuve viendo a mucha de la gente que está en el aula y en el aula virtual de Zoom, y obviamente son grandes amigos y colegas, o sea que no hace falta presentación. Agradecer también a CADEP y al Instituto de Estudios Políticos por darme una vez más la oportunidad para charlar de un tema bueno, que desafortunadamente está eh, de moda y en boca de todos estos días, y es el tema del coronavirus, y concretamente para reflexionar sobre lo que está sucediendo en España estos días, ¿no? La enfermedad, pues como saben, se ha expandido de una forma dramática, ha generado un número de muertos, pues a día de hoy incluso va a ser mayor o ya es muy superior del reconocido oficialmente, pero apenas hace un mes y medio pues nadie se lo imaginaba. Y esta es una presentación para dibujar pues un análisis de situación que ha sucedido desde mi particular punto de vista y para explicar lo que considero han sido no un conjunto de negligencias, resultado de la mala intervención del gobierno, en este caso español, ¿no? El resumen de la presentación, la ponencia, tiene básicamente esta estructura. En primer lugar, y sobre todo para los que nos ven en Guatemala, porque he reconocido algún amigo de España también en el aula, pero para los que nos ven de Guatemala, una cronología de la pandemia, luego claramente pues un debate sobre las distintas reacciones a nivel autonómico y reacciones del gobierno central. Luego una reflexión sobre las consecuencias sociales y sanitarias, que sin duda serán un problema. Y por último, pero no menos importante, pues una reflexión sobre la economía y sobre el entorno político en el cual esta crisis pues está sucediendo, ¿no? En relación a la cronología, bueno, creo que quizás sean pocos en Guatemala los que saben esta lógica cronológica, ¿no? Pero el primer caso diagnosticado es de finales de enero del 2020, y por esas fechas, y como pueden ver ahí, pues el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el epidemiólogo Fernando Simón, decía que no habrá en España más allá de unos cuantos casos diagnosticados, ¿no? A medida que avanza el tiempo, y de una manera al principio muy suave, luego de una manera muy drástica, todo cambia radicalmente, ¿no? El día 9 se produce el segundo, el día 13 el tercero, el día 24 el cuarto, y es a partir del 24 de febrero que pues todo se vuelve un poco loco, ¿no? Claro, una de las primeras acusaciones y una de las primeras líneas argumentales de esta presentación pues es la reflexión sobre la falta de previsión, ¿no? El 29 de febrero, como tienen ahí, con 59 casos, llegaba a una media de 200 vuelos diarios desde Italia, ¿no? Que no es para nada una cifra menor. Y ya en Italia, a partir del 22 de febrero, la situación era más o menos dramática. El día 2 de marzo, en el vecino país, porque al final las conexiones entre Italia y España pues, son muy amplias, había más de 2.000 contagios. El gobierno de España no hizo nada hasta ese momento. No solo no hizo nada, alentó a la ciudadanía en varios mensajes públicos a llevar una vida normal, a disfrutar de la calle y a, en este caso, participar de los distintos eventos masivos que tenían lugar en el país, ¿no? Y que van desde eventos de naturaleza política hasta eventos de naturaleza deportiva, partidos de fútbol y todo este tipo de cuestiones, hasta pues, reuniones partidistas, que también hay que decirlo y que también hay que citarlo, ¿no? El día 4 de marzo, como pueden ver ahí, se observaban 200 casos. El día 5
pues casi ya 300 casos y fallecidos, y sin embargo Pedro Sánchez animaba pues a ocupar la calle. A ocupar la calle, el lema era sin feminismo no hay futuro, y ese fue el lema que el día 6 de marzo pues utilizó básicamente el Partido Socialista y en general la estructura del gobierno para promover, digamos, una manifestación imponente en el conjunto de España, ¿no? El día 7 de marzo, con 430 casos y ya 10 fallecidos, la cuenta oficial del PSOE, la cuenta oficial del Partido Socialista Obrero Español, que es el partido del gobierno, indicaba que hay que salir y llenar las calles. Y el propio Fernando Simón, ese señor que les he comentado al principio, que decía que no iba a haber pues poco más de unos cuantos contagios, el director de emergencias sanitarias de este país a día de hoy todavía no ha dimitido ni él ni nadie, ni ningún miembro del gobierno, indicaba que el día 7 el brote estaba bajo control y dejaba a criterio de cada uno el asistir a la manifestación del 8 de marzo. Bueno, como les digo, el 8 de marzo tuvo lugar una manifestación multitudinaria, 130.000 personas, con varios ministros y ministras a la cabeza. No solo tuvo lugar la manifestación, pues obviamente en las cuentas oficiales del Partido Socialista, que tienen a varios ministros y a varias ministras, algunas de ellas ingresadas en el hospital resultado del coronavirus. Aquí, por ejemplo, pueden ver a la mujer del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, también infectada por coronavirus. O sea, Irene Montero, que es la ministra de Igualdad del Partido Podemos, infectada por coronavirus también. Al final, se puede decir que el gobierno, un gobierno, como saben, de coalición, con un partido, yo diría con ya dos partidos de extrema izquierda, pero bueno, con un partido más moderado en el ala izquierda, que es el Partido Socialista Obrero Español, y con un partido de extrema izquierda, chavista, que es Podemos, ¿no? La cuestión es que no solo ellos fueron los que participaron en eventos masivos. Si hay que decir toda la información, el partido de extrema derecha Vox también se reúne en Vista Alegre en un evento masivo y también se producen contagios masivos. Uno de los más famosos, pues el de su líder, Santiago Abascal, y el segundo, o el número 2 de la formación, que es Ortega Smith. ¿Qué sucede? Y aquí está mi crítica, porque en el caso de Vox, hay que decirlo también, pidieron perdón por haber convocado ese evento. Del gobierno, por el momento, nadie ha pedido perdón. De hecho, el ministro Grande Marlaska, el ministro del Interior, ha dicho que no hay nada de lo que arrepentirse, ¿no? Pero, sospechosamente, la actitud de ese gobierno, que desde la última semana de enero hasta el día 8 de marzo alienta a ocupar la calle, cambia en la noche, en la madrugada del 8 al 9 de marzo. Es ahí cuando el gobierno comienza a mostrar una preocupación muy seria por la evolución de la epidemia. Y ahí el propio ministro de Sanidad, Illa, una persona pues, vinculada al PSC, al Partido Socialista de Cataluña, señala que bueno, ha habido un cambio de situación el domingo al anochecer, ¿no? Dicho esto, pues durante el lunes y el martes, la verdad es que la situación en el país es más o menos normal. Nosotros de hecho organizamos ya con medidas, una conferencia de nuestro ciclo a medio camino entre el EPRI y el Juan de Mariana, titulado Tardes Americanas, con la exposición del profesor Eduardo Noya. Lo grabamos, había poca gente en la sala, pero sí es cierto que en la calle más o menos aparentaba una vida normal. Sin embargo, el 11 de marzo el gobierno empieza ya a decir que hay que tomar alguna medida. Y ya se empieza a hablar de un escenario que se denomina de contención reforzada. ¿Qué es un escenario de contención reforzada? Grosso modo, un escenario que pretende coordinar a todas las unidades del Estado en caso de que haya un problema, ¿no? Más o menos que la sanidad empieza a hablar entre ellos, más o menos que la educación empieza a coordinarse entre ellos, etc. Esa misma fecha,
el primer gobierno que toma medidas más o menos drásticas ante la dramática evolución de la enfermedad es el gobierno de Madrid. Y pues creo que quedará en la memoria de todos, automáticamente se suspende la actividad docente en todos los centros de la Comunidad Autónoma de Madrid y en todos los niveles educativos, y comienza un plan de choque frente a una posible catástrofe. Básicamente, pues empiezan a ver si hay los suficientes insumos para hacer frente a la crisis que estaba por venir. El final de esa semana es impresionante, ¿no? El día viernes 13 de marzo, pues dense cuenta, o sea, 3.000 infectados ya y 100 muertos, ¿no? O sea, solo 5 días después de alentar a la gente para ocupar las calles, el gobierno saca adelante una declaración de estado de alarma y además de esa situación, además de ese giro drástico en la actitud del gobierno, un gobierno que 5 días antes pues alentaba a la gente a llevar una vida tranquila y básicamente a disfrutar de las ciudades y de los espacios abiertos y públicos, una semana después empieza a recomendar lo contrario, el confinamiento, el encierro, todo ese tipo de cosas. Pero ese fin de semana tiene otro elemento. Al final esto pues, es una presentación para el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales a través de CADEP. Es un elemento importante señalar que hay ya las primeras evidencias de fractura al interior del gobierno. Mucha gente a día de hoy en España lo que está diciendo, sobre todo aquellos que apoyan al gobierno, es que pues básicamente la oposición no es leal. La oposición no es leal, y no solo la oposición no es leal, la oposición es una máquina de traicionar constantemente a la población y al ejecutivo, que se supone debe llevar las riendas del país. Pero hay que señalar que no se habla mucho de las peleas al interior del propio gobierno, y esas peleas empiezan a surgir a mediados de marzo. Porque hay un Consejo de Ministros muy tenso, un Consejo de Ministros muy problemático, un Consejo de Ministros en el cual Pablo Iglesias se salta la cuarentena. Era público que su pareja estaba infectada, Irene Montero, y que debía de estar en cuarentena. Se salta la cuarentena, llega al Consejo pues sin guantes, sin mascarillas, sin ningún tipo de medida pues de protección para evitar el contagio a otras personas en caso de que él estuviese infectado. Y además de este hecho, la agenda que marca Pablo Iglesias es una agenda terriblemente radical. Ese día Podemos recomienda la nacionalización de los medios de comunicación, la nacionalización de las empresas energéticas y la creación de un mando único, que posteriormente se desarrolla, con objeto de concentrar y centralizar funciones en el gobierno central, pero un mando único con particularidades. Un mando único que no afecte ni a Cataluña ni al País Vasco, porque ambas comunidades podrían gestionar sus problemas sin ningún tipo de intervención estatal, ¿no? Esto genera unas desavenencias muy fuertes y, bueno, claro, la historia real no sé si podremos llegar a saberla, pero se supone que al interior del gobierno hay como dos facciones. La facción, pues si lo quieren denominar así, siendo un poco demagogo, bueno, no creo que ese sea demagogo, siendo chavista, la facción chavista, la facción más a la izquierda y con una identidad más populista, y luego una facción, que no digo yo que sea de izquierda moderadísima, nada que ver, pero una facción de centro-izquierda representada por personas, por ministras que son además independientes, que no pertenecen, digamos, al partido de gobierno, no están afiliadas a ningún partido, que fueron elegidas en su momento por mostrar cierto perfil tecnocrático y que están lideradas por la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, que es Nadia Calviño, que es la señora que tienen en la diapositiva. Evidentemente, la ministra Calviño se enfrenta, dicen los rumores de la prensa, esto no se va a saber, se enfrenta en el medio del Consejo de Ministros a Pablo Iglesias,
y básicamente le dice al presidente que o él o yo, o seguimos por esa línea más de extrema izquierda, más chavista, que nos puede llevar al desastre, o si seguimos por ahí, yo me voy. O él se va y retomamos una situación moderada. Al final, esa pelea no está resuelta, esa pelea sigue a día de hoy, esa pelea ha vuelto a generar otro problema con la cuestión de la renta básica, aunque parece que va hacia adelante la cuestión de la renta básica, que si quieren lo podemos discutir después, pero hay facciones. El gobierno es un gobierno de coalición, el gobierno, al ser un gobierno de coalición, es básicamente un espacio de reparto de cargos. Eso hace que haya en el gobierno más de 20 ministerios, lo cual es una locura. Literalmente, para la foto oficial no caben en la mesa de tantos ministros que son. Es resultado un poco de la naturaleza de las coaliciones, y además en un país como España, que no está acostumbrado a tener coaliciones de gobierno. Una cosa es que te apoyen en el Parlamento, otra cosa es que tengas ministros de varios partidos. No hay esa cultura de coalición, como si la hay, por ejemplo, en Alemania, pero en España no existe esa cultura. Entonces al final la lógica de coalición es una lógica completamente rentista, ¿no? Es una lógica de ver qué cuotas de poder obtengo, dónde y cómo las obtengo. Situación actual, después de de esta presentación del entorno, ¿no? De ese calendario, de esa cronología del coronavirus, de esa declaración del estado de alarma y de esa primera fractura entre, claramente, los vicepresidentes, o el vicepresidente y la vicepresidenta. La situación actual, pues yo creo que está caracterizada por los mensajes vacíos por parte de presidencia del gobierno, mensajes vacíos que han sido incluso criticados por presidentes autonómicos. O sea, muchas veces cuando se habla en España de esto, solo se habla del gobierno de Madrid y de la tensa relación que existe entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que desde mi punto de vista lo está haciendo muy bien, y el gobierno central encabezado por Pedro Sánchez. Pero hay que decir que incluso socios del gobierno se han quejado de la actitud y del rol del presidente. Ejemplo cliché, el Partido Nacionalista Vasco y Urkullu, el líder del Partido Nacionalista Vasco, que ha dicho públicamente que estaba harto y cansado de la actitud escenográfica del presidente. Además de sus mensajes vacíos, que más que contribuir a la información, contribuyen a la desinformación, se observa un cierto descontrol en el sistema de compras por parte del Estado, falta de abastecimiento de equipación sanitaria para ciudadanía y profesionales de la salud, y la frustración en el entorno subnacional, de los gobiernos autonómicos, por no disfrutar de una financiación que en cierto sentido se les debe, ni de ciertas capacidades para hacer frente a la crisis, ¿no? A nivel sanitario, pues como saben, estamos sumergidos en una especie de drama, ¿no? Vemos que las cifras en abril, pues España ya a mediados de marzo era top 5, a día de hoy, pues desafortunadamente se lleva la medalla de plata en cuanto a contagiados y de bronce en cuanto a fallecidos, desafortunadamente, ¿no? Hay que decir que además esa cifra de 18.579 fallecidos a día de 15 de abril es muy superior. Las previsiones más pesimistas dicen que el número oficial debería ser el triple casi de esa cifra, y mucha gente, muchos especialistas consideran que podría ser el doble, ¿no? Pero todos reconocen que el número oficial es menor a el número de muertes reales que han tenido lugar en España resultado del coronavirus. O sea, un verdadero drama, pues que en España no se conocía desde la Guerra Civil, ¿no? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se hizo mal? Bueno, desde una óptica de política pública, hemos visto varias veces los estilos, ¿no? Estilos anticipativos y estilos reactivos. Bueno, pues yo creo que aquí se ha hecho mal casi todos. Se ha tenido una actitud muy negativa desde la intuición anticipativa, y a nivel reactivo pues ha sido un completo desastre, ¿no? Pero
yo creo que hay que reconocer que la infraestructura, a pesar de lo que dice la extrema izquierda y la izquierda, que está intentando construir una narrativa alternativa para no salir tan herida de esta crisis, la infraestructura sanitaria yo creo que es decente en España. Existen mayormente problemas de gestión y pues se pueden ver las cifras, pero esa infraestructura, pues España cuenta con muchos médicos por habitante, no cuenta con tantas camas por habitante ni tampoco con tantas UCIs por habitante, ahí puede haber una cierta limitación en cuanto a temas estructurales. Yo creo que no, porque al final esta crisis, una vez no se anticipa, los contagios crecen de manera dramática y ningún sistema sanitario está preparado. O sea, ni siquiera los países que tienen un elevado número de unidades de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes están preparados para el shock si los contagios se expanden, ¿no? Algo que, por ejemplo, un país a nivel europeo como Alemania ha hecho para no topar, digamos, su sistema de salud, son estas pruebas masivas a la población, que, por ejemplo, en España no se han hecho, ¿no? Pero si vamos a la infraestructura, camas por habitante, médicos por habitante, unidad de cuidados intensivos por habitante, lo que se ve es que España, pues, camas por cada 100.000 habitantes, pues sí, tiene pocas en términos numéricos, pero vaya, eso no significa que su sanidad sea de mala calidad. De hecho, la sanidad española tenía fama de eficiente precisamente por estas cosas. Y hay países que tienen menos camas que España, por ejemplo, Suecia, ¿no? Un paraíso socialdemócrata para muchos, ¿no? Por ejemplo, Dinamarca, ¿no? Un paraíso socialdemócrata para muchos. Irlanda o el propio Reino Unido. Luego, el tema de médicos, aquí sí que España tiene bastantes médicos, en este caso por cada 1.000 habitantes. España es el 20º país a nivel mundial con mayor densidad de médicos, ¿no? No así en los servicios de enfermería, no así en los servicios de enfermería. En los servicios de enfermería sí hay un reto y un problema, pero médicos por cada 100.000 habitantes, la curva va suavemente en ascenso, porque en cierto sentido el sistema de salud español ha preferido optar por invertir, digamos, en contratación de médicos, lo cual pues también tiene su truco, porque al final lo que quieres es utilizar la sanidad como una especie de agencia de colocación, pero bueno, en este caso el número de médicos, repito, es muy alto en perspectiva comparada, y quizás no invertir tanto en estructura sanitaria, camas de hospital y unidades de cuidados intensivos, ¿no? Como ven ahí, pues esas unidades siempre estuvieron un poquito a la baja. Claro, las camas, pues aquí las tienen, ¿no? De UCI, ¿no? En la sanidad privada, pues un total de casi 900 y en la sanidad pública, pues total de 3.500 aproximadamente, ¿no? Esas son las camas que en funcionamiento hay de cuidados intensivos para el país, ¿no? A día de hoy se han ampliado mucho porque, bueno, se han hecho logros muy interesantes, ¿no? Claro, cuando comparamos esas camas de cuidados intensivos con otros países, pues vemos que, por ejemplo, Alemania o Estados Unidos tienen un número muy superior. Pero países como Japón, que han gestionado muy bien la crisis, países como Corea del Sur, que han gestionado muy bien la crisis, pues tienen un número similar al español y, sin embargo, no han colapsado su sistema sanitario. Lo cual indica, y este es el punto un poco que quería mostrar con esta reflexión de infraestructura, lo cual indica que el problema es un problema de gestión en el momento. Muchas veces todos los líderes de izquierda dicen que el colapso es resultado de los recortes en la sanidad. Difícilmente el colapso podría ser resultado de recortes que se produjeron en el presupuesto de sanidad durante una serie de años. Recortes que, por otro lado, son ficticios, porque, por ejemplo, la Comunidad de Madrid no ha dejado de subir el presupuesto dedicado a sanidad. Pero, según la narrativa de la izquierda, ha habido recortes. Incluso comprando la narrativa de la izquierda, el sistema no soportaría el shock
que ha representado el coronavirus, ¿no? Porque no se ha tenido una actitud anticipativa, no se ha mapeado adecuadamente dónde estaban las principales áreas y focos de contagio, no se han hecho test masivos para detectar a los asintomáticos y mantenerlos en sus casas, no se ha promovido el uso de medidas como, por ejemplo, las mascarillas en sitios donde hay pues cierta aglutinación de personas y tal. O sea, ha habido una actitud preventiva inexistente. Y además, el gobierno, en cierto sentido, se enorgullecía de mandar un mensaje de tranquilidad, sobre todo, repito, antes del 9 de marzo. Las autonomías han tenido que reaccionar a su manera, con sus limitaciones. Ahí tienen una fotografía del hospital del IFEMA. Yo creo que en Guatemala pues el presidente Yamatei ha hecho más o menos lo mismo en Xela y en Ciudad de Guatemala, pero este es el del IFEMA, es un hospital con capacidad para 5.500 pacientes, con unas unidades de UCI pues totalmente nuevas, un hospital que se construye en 72 horas y un hospital que a día de hoy está a pleno funcionamiento y que ha dado ya un número de altas bastante importante. Dentro de lo que cabe, las comunidades autónomas han reaccionado con bastante rapidez. Algunas comunidades autónomas incluso también han puesto en práctica los test masivos, ¿no? Como por ejemplo la comunidad autónoma de Galicia. Ahora, sobre los problemas coyunturales, sobre los problemas de coyuntura del momento, los problemas del Estado, ¿no? Creo que los dos grandes problemas y lo que ha frustrado profundamente a la población son, por un lado, la ausencia de pruebas masivas y por otro, el abastecimiento. Son dos problemas, por volver a la diapositiva, muy, muy preocupantes, ¿no? Y son dos problemas que, repito, se podían anticipar relativamente. El gobierno central, el mando único del gobierno central, ha mostrado una incapacidad brutal, por ejemplo, para coordinar actores y para entrar o ingresar al sistema de compras internacional, ¿no? Y eso ha tenido un costo gravísimo, desde mi punto de vista, en vidas humanas. Yo, honestamente, bueno, no es ningún secreto, yo soy una persona con ideas liberal conservadoras, pero intento reconocer algo que se haya hecho bien por parte del gobierno y honestamente me cuesta. Han sido soberbios, han sido arrogantes, han desinformado a la población conscientemente y cuando han tenido que reaccionar han mostrado una incapacidad absoluta para la reacción. O sea, nos han estafado en el sistema de compras, nos han básicamente requisado material temporalmente, el caso de Turquía. Hemos comprado en sitios que públicamente pues, no tenían licencia. Todos estos detalles que muestran, desde mi punto de vista, una incapacidad, son pues, el relato de una tragedia para mí, el relato de una tragedia. Pruebas masivas. Bueno, como ven aquí, aunque esto ya tiene bastante tiempo, esto es del mes del 20 de marzo, como ven aquí, España no se caracterizaba por la ejecución de muchas pruebas. En esa fecha, a día de hoy todavía no tenemos datos fiables en ese sentido, aunque hoy en el Parlamento Cayetana Álvarez de Toledo sí utilizó una estadística, pero en realidad la verdad es que la información que suministra el gobierno pues, es insuficiente, pero España tenía pues 30.000 pruebas. 30.000 pruebas no es nada, ¿no? 30.000 pruebas no es nada. A día de hoy, el Ejecutivo dice haber pasado de 30.000 pruebas a más de 355.000 pruebas. A más de 355.000 pruebas. Pero son muchos los especialistas y los medios de comunicación que definitivamente dudan. ¿Y por qué dudan? Porque el gobierno ha mentido en algunos casos, ha ocultado información en otros y ha, pues cuando menos, intentado confundir a la población diluyendo responsabilidades, ¿no? La gran narrativa que se ha vendido es: esto es una crisis global que afecta a todos. Y evidentemente ahí, claro que hay una verdad. Es una crisis global y está clarísimo que nos afecta a todos. Dicho esto, ¿cómo nos afecta a todos?
pues es bastante diferente. Taiwán, por ejemplo, gran aliado de Guatemala, ha sufrido la amenaza del coronavirus, pero sus autoridades han reaccionado de forma muy responsable y han sido muy diligentes a la hora de enfrentar la amenaza. Países asiáticos como Corea del Sur o Singapur o incluso el propio Japón, aunque hoy, pues preparando todo esto, he visto que ha sufrido un cierto repunte, han sido también bastante diligentes. En Europa, por ejemplo, países como Alemania, países como Suiza, países como los países escandinavos, han sido también muy diligentes. ¿Dónde se ve la diligencia? Yo no me fijo tanto en el número de contagios, me fijo más que todo en el número de fallecidos, ¿no? Porque al final el verdadero drama es el número de fallecidos. Esta semana el gobierno ha dicho que planea hacer pues, test a 30.000 familias, unas 45.000 personas, unos 45.000 individuos, para conocer la expansión del coronavirus y hacer un mapa. Pero fíjense en qué fecha estamos. Estamos literalmente a 15 de abril. Y la crisis empieza, según la narrativa del propio gobierno, el 9 de marzo. El 9 de marzo. La crisis empieza antes porque, como les he dicho en el relato cronológico, antes de la manifestación estamos hablando de más de 200 personas contagiadas y estamos hablando ya de un número de 20 fallecidos, ¿no? Más de 200 personas contagiadas y casi 20, eran 17 los fallecidos. El punto es que fíjense cuando se toman las decisiones. En Portugal, con el primer muerto, por ejemplo, se tomaron decisiones mucho más drásticas. En Guatemala, sin haber incluso muertos, se tomaron decisiones mucho más drásticas. Aquí no, aquí se reaccionó tarde y de una forma, pues yo creo, muy negativa. Y luego, este tema nadie niega que sea positivo, sobre todo para empezar a recuperar la economía y empezar a salir a la calle, pero vamos literalmente con un mes de retraso, ¿no? El problema de abastecimiento y de compras internacionales. Bueno, pues yo esto lo asocio, es un debate que hemos tenido, es un debate que también hemos escrito Santiago Fernández y yo en CADEP sobre esta cuestión. La creación del mando único y en un primer término la centralización de compras. Al final el gobierno ha tenido que renunciar parcialmente a eso y las comunidades autónomas ya pueden comprar, pero las empresas privadas todavía no. Pero esa creación del mando único y esa centralización del proceso de compras fue terriblemente negativo, ¿no? Al final ha producido un desabastecimiento brutal. El personal sanitario se ha quejado y ha señalado su desamparo. Literalmente, en algunas áreas de Madrid, los buzos de protección eran hechos con bolsas de basura recicladas. Me consta, porque es gente con la que he hablado por el trabajo en el Juan de Mariana, que hay gente pues haciendo esos buzos con bolsas de basura, reciclando bolsas de basura, lo cual es dramático en un país que además pues se supone, con base en lo que ha dicho el gobierno, no me lo invento yo, ha movilizado 400 millones de euros para hacer esas compras, pero a día de hoy siguen siendo urgentes mascarillas, EPIs, equipos de protección individual y respiradores. Hay un problema de navegar en los mercados internacionales, hay un problema de homologaciones también, ¿no? El tema de las mascarillas, por ejemplo, generó un debate sobre las homologaciones. Luego parece que fue un bulo, pero cuando de verdad se estudia el asunto, sí es cierto que Sanidad requiere un cierto tipo de homologación para las mascarillas de quirófano. Entonces, claro, eso limitaba la capacidad de producir. O sea, la burocracia, digamos, la regulación en determinados sectores, respiradores y mascarillas o máscaras, las máscaras, no las mascarillas, los cubrebocas, sino las máscaras, esas regulaciones dificultaron pues, la provisión de esos objetos para afrontar, digamos, la enfermedad, ¿no? Es muy interesante que a día de hoy, pues ese abastecimiento ha mejorado. Ya, por ejemplo, en Madrid están repartiendo mascarillas, no de muy buena calidad, pero sí las están repartiendo ya. Pero repito, se ha llegado casi un mes tarde, ¿no?
Los médicos, aunque el gobierno dice que están muy contentos y que están con todo, los médicos están verdaderamente enfadados, los médicos reclaman medidas de protección y hay un dato que es un dato dramático. Los médicos españoles muestran el mayor dato de contagio en perspectiva comparada con otros servicios sanitarios. O sea, tenemos el servicio sanitario con un mayor porcentaje de profesionales de la salud contagiados por coronavirus. ¿Y por qué se han contagiado? Quiero creer que fruto de ese desabastecimiento, ¿no? Porque la verdad es que confío bastante en el profesionalismo, en la profesionalidad de los médicos y de los equipos de enfermería. Escándalos en el sistema de compras. Ha habido escándalos en el sistema de compras, ¿no? El gobierno autorizó una compra de más de medio millón de pruebas y, como saben, fue Vox Populi. Esas pruebas no funcionaron. Pero no solo no funcionaron. La compra de esas pruebas fue incluso criticada a través de Twitter por la Embajada China en España. El Ministerio de Sanidad, en un ejercicio de total ausencia de transparencia, se ha negado a revelar, se niega de facto a revelar el nombre de la empresa encargada de comprar los test defectuosos fabricados en China. Hay rumores, esto es una especulación, no es una afirmación, hay rumores de que los citados test fueron importados por una empresa vinculada a un exministro del Partido Socialista Obrero Español, pero no vamos a decir nombres porque no vaya a ser que luego nos lleven o me lleven a mí por estar en España a la cárcel por difamación y por bulos y por todo este tipo de cosas. Y luego, incluso los empresarios del sector y fuentes de la Cámara Oficial de Comercio de España en China aseguraron que no se siguieron los cauces habituales para este tipo de adquisiciones. O sea, parece que sí hubo ciertas irregularidades. En la diapositiva, ven, esto es dramático, pero claro, esto fue verdad, y ven la fecha, 26 de marzo. Esto es la Embajada de China en España, esto es la cuenta oficial de la Embajada de China en España. Respecto a la información publicada recientemente por algunos medios españoles sobre los test rápidos de COVID-19 comprados por España a China, informamos lo siguiente. Las donaciones realizadas por el gobierno de China y otras entidades no incluyen productos suministrados por Sense Bioeasy Biotechnology. La compra de materiales sanitarios anunciada por el Ministerio de Sanidad está en curso y los materiales no han salido de China aún. El Ministerio de Comercio de China ofreció a España una lista de proveedores clasificados en la cual Shenzhen Bioeasy Biotechnology no estaba incluida. O sea, era una empresa que literalmente operaba sin licencia. Y como la embajada china, pues básicamente incluye en su mensaje a varios periódicos, El País, por ejemplo, el Diario.es, Voz Populi, también a organizaciones que se supone filtran la existencia de bulos o no, como Maldita.es, y al propio ministerio. Es un detalle muy interesante. El problema de la centralización de compras evidencia otra cosa, ¿no? La desconfianza en el tejido empresarial español. El cliché aquí pues es Amancio Ortega, ¿no? Amancio Ortega no ha perdido material, Amancio Ortega ha sido capaz de importar material de China sin ningún tipo de problema, porque obviamente Inditex conoce muy bien el mercado chino y además tiene un puente aéreo que funciona a la perfección y sin embargo no se ha confiado porque hay muchos más empresarios que Amancio, hay muchos más emprendedores que se han ofrecido al gobierno para cooperar con ellos, pero el gobierno, que es un gobierno, como saben, de tinte socialista y populista chavista, lo que es un gobierno que desconfía profundamente del sector privado y que no cree en la contribución de la sociedad. Mi crítica más dura es que hablan de unidad, hablan de que esta crisis la tenemos que superar todos juntos, pero en realidad ellos no creen en la sociedad civil, ellos creen solo en la capacidad del Estado para gestionar problemas. Y lo que ha mostrado con toda claridad esta crisis es la incapacidad de las estructuras estatales para gestionar una crisis de la magnitud del coronavirus, ¿no? Claro, otra línea de debate, porque ya solo me quedan 2-3 minutos, es la que tiene que ver con la economía. Si quieren, podemos hablar, es otra línea de debate. Saben que en España, pues, el parón económico es importante.
muchas empresas se han pues unido o se han adscrito a ese ERTE, Expediente de Regulación Temporal de Empleo, y solo para que tengan unos datos, pues estos son no son despidos, son expedientes de regulación temporal de empleo, pero son personas que tienen que parar de trabajar automáticamente, ¿no? Ven que el sector de la automoción pues ha caído por los suelos, SEAT casi 15.000 puestos de trabajo, Renault casi 12.000 puestos de trabajo, Mercedes-Benz 5.000, Burger King 14.000, temas de la aviación, Iberia. Y lo que se supone que viene, aunque puede ser que España, pues ojalá, Dios quiera, crezca, se recupere rápido de la crisis, lo que espera que viene es algo importante, ¿no? El FMI calcula una pérdida, está en la siguiente diapositiva, del 8% del PIB, la deuda pública del país va a subir al 114% del PIB y el déficit público a casi el 10%, ¿no? Y es que un sector como el turismo, que tienen ahí arriba, que explica el 15% del PIB, pues en España va a quedar muy dolido después de esta situación. Por tanto, a modo de recapitulación, una crisis sanitaria, desabastecimiento de productos sanitarios, desabastecimiento de equipos de protección individual para los profesionales de la salud, una crisis económica que va a venir, y luego hay otro riesgo, para ir acabando ya, que es el riesgo para la estructura de derechos y libertades, que se está viendo resultado de las acciones de, sobre todo de Podemos, ¿no? Pues se está hablando de leyes mordaza y leyes antibulo. Ya se han intervenido y evitado preguntas en ruedas de prensa. Ya las asociaciones de prensa han denunciado la mala actitud por parte del gobierno en la interacción con ellos. Incluso ha habido editoriales del país. El profesor Willow Hilby no me dejará mentir con eso, porque él fue el que me enseñó el artículo de Juan Luis Cebrián, que para mí es increíble que ese señor escribiese lo que escribió. Ya se han comprado televisiones privadas y esa compra de televisiones privadas lo que ha generado es que se suavice muchísimo la crítica al gobierno, se promueva una narrativa distinta que diluya responsabilidades y que evite responsabilidades al gobierno. Han metido 15 millones de euros para comprar televisiones privadas, para rescatar, y os han dicho que para rescatar, pero efectivamente es una compra, una captura de los medios privados de televisión. Entonces hay un entorno un poco intoxicado, ¿no? Además, para complicar todo esto y vinculado a los bulos, pues como saben, WhatsApp, hay mucha gente en España que ahora se ha movido directamente a Telegram, pero WhatsApp ha creado pues, estas limitaciones en el uso de los reenvíos para limitar, se supone, las noticias falsas, ¿no? Y han autorizado en España a Neutral y Maldita.es, que son dos empresas pertenecientes a una periodista que se llama Ana Pastor, y esas dos empresas son las encargadas de verificar datos y literalmente de censurar lo que se considere desinformación. Si a todo esto unimos, además, que la televisión pública, la televisión española, ha sido completamente capturada, pues es para preocuparse, porque la situación de la libertad de expresión y de la libertad de prensa pues puede estar en riesgo después de esta crisis, ¿no? Conclusiones, porque ya me he pasado el tiempo, pues negligencia. Yo creo que el gobierno ha mentido conscientemente a la población y ha reducido la percepción de la amenaza. Falta de anticipación, totalmente, falta de anticipación. Yo creo que esa falta de anticipación, quiero creer que no es por la razón que expongo ahí, pero es que de verdad que no encuentro argumentos para no creer en eso. Creo que han antepuesto la ideología a la salud pública y eso es un problema gravísimo. Luego han mostrado una evidente incapacidad de reacción y eso pues, ha tenido problemas en la economía, por un lado, y esperemos que no los tenga, pero puede llegar a tenerlos en la estructura de derechos y libertades por otro, ¿no? Con esto finalizo la presentación y pasamos, si quieren, a los comentarios o las preguntas. Muchas gracias y bueno, espero que les haya parecido interesante esta reflexión sobre la situación del coronavirus en España.